Vamos a hablar de la primera sección del componente formativo Hello, it's nice to meet you del curso English Does Work 1. Este es el primer componente formativo que vemos y por tanto esta es la primera sección o la primera temática que vamos a ver. Esta temática se llama categorías gramaticales básicas y vamos a empezar con dos tipos de palabras que son el artículo y el sustantivo, ¿sí? Entonces, digamos que estas son las categorías que definen a cada una de las palabras y nos indican un poco la función de cada una. Entonces, empecemos por los artículos y para relacionarlos con algo que ya conocemos, miremos cuáles son los artículos en español. Entonces, tenemos, por ejemplo, el, la, los y las, ¿cierto? En español, estos son nuestros artículos, pero también los artículos un, una, unos y unas. Como se pueden dar cuenta, estos artículos nos dan información sobre una palabra siguiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos dicen si ese elemento es singular, si es plural, también nos puede decir si es masculino o femenino, ¿bien? Ahora, los artículos pueden ser, como dice acá, definido o indefinido. Entonces, pensemos en definido, ¿cierto? Entonces, miremos los ejemplos. Nos dicen el, la, los, las. Cuando utilizamos el, por ejemplo, imagínense que dentro de una oración me dicen algo como búsqueme el cuaderno, ¿cierto? Cuando decimos el cuaderno, nos estamos refiriendo a un cuaderno específico. Es uno que tanto la persona a la que yo le estoy hablando como yo conocemos, ¿cierto? Es decir, sabemos exactamente de cuál cuaderno estamos hablando. Diferente si decimos, consígame un cuaderno. Sí, sabemos que ese cuaderno puede ser cualquier cuaderno. Por eso, miremoslo acá. Aquí está el artículo indefinido un, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de que cuando utilizamos el, la, los o las, el artículo, el objeto del cual yo estoy hablando, lo que sea a lo cual yo me estoy refiriendo, es definido, es decir, lo conocemos, sabemos bien cuál es. Mientras que el indefinido, cuando utilizamos un, una, unos o unas, esos artículos o esos objetos pueden ser cualquiera, ¿cierto? No importa cuál usted me traiga, puede ser cualquiera, ¿cierto? Entonces, por eso se llaman artículos definidos o artículos indefinidos. Bien, ahora hablemos de los sustantivos. Entonces, los sustantivos se refieren a la palabra que se usa para nombrar una cosa, persona, animal o lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sustantivo que nombra a una persona sería la palabra niño. Un sustantivo que nombra a un animal sería la palabra gato. Un sustantivo que nombra a una cosa sería un lápiz, ¿sí? Entonces, miremos, combinados con los artículos, si yo digo el niño, sabemos exactamente de cuál niño estamos hablando. Pero si yo digo un niño, entonces podría ser cualquier niño. Lo mismo si dijéramos los lápices, serían unos lápices específicos. Unos lápices podrían ser cualquiera. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver esto cómo funciona en inglés. Entonces tenemos un artículo definido o determinado y a diferencia de cómo está en español, que miren hay 4 dependiendo de si es singular, si es plural, si es femenino o si es masculino. En inglés solamente tenemos uno. Aquí no importa si lo que yo esté nombrando sea singular, plural, femenino o masculino. Bien, entonces este artículo definido o determinado se llama el artículo the, ¿sí? The, the. ¿Listo? Aquí lo vemos en acción, the lemon o the lemons, the apple, the apples. Entonces miren que acá está el sustantivo, que sería este lemon, limón, en singular y acá está en plural. Y el artículo que utilizamos es exactamente el mismo. Para acá, the apple o the apples, ¿sí? Lo mismo cuando el sustantivo difiere en género, the cat, el gato, la gata o el gato. The cats, las gatas o los gatos. Bien, generalmente en inglés los sustantivos no tienen género. En español podemos diferenciar el género de un sustantivo muchas veces porque termina en A, termina en O, termina en E, ¿cierto? Y esto nos indica si ese sustantivo tiene género femenino o género masculino y de acuerdo a eso utilizamos el artículo, ¿cierto? La,
o el, los o las, ¿cierto? Un, una, unos, una. Pero en inglés vamos a utilizar únicamente el artículo the sin importar si ese sustantivo es femenino, masculino, plural o singular. Ahora, los artículos indefinidos o indeterminados, ya dijimos, ¿cierto? Son un, una, unos o unas en español. En inglés va a pasar algo similar a lo anterior y es que solamente vamos a tener uno, ¿sí? Un artículo indefinido. Aquí vemos dos, ¿cierto? A y an. Pero resulta que estos dos significan exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre usar a o entre usar an? Entonces, vamos a decir, acá nos dice que si el sustantivo que va después comienza con un sonido de consonante, entonces vamos a utilizar a potato, una papa, a hotel, un hotel, a university, una universidad. Todos estos inician con sonido de consonante, ¿cierto? Y ahí es muy importante que entendamos esto, porque miren acá puede haber una ambigüedad si decimos que es simplemente empieza con consonante. Como vemos acá, la palabra university empieza con una vocal, ¿sí? La diferencia está en que la palabra university tiene un sonido de consonante, ¿cierto? Esta U en esta palabra tiene un sonido de consonante y no de vocal. Bueno, eso puede sonar muy extraño, pero vamos a tener en cuenta algo y es que en inglés no sucede igual que en español, en donde tenemos una letra y esa letra tiene un solo sonido. Resulta que en inglés las letras pueden tener diferentes sonidos dependiendo de la palabra en la que se encuentre. Entonces, en este caso, esta U va a tener sonido de consonante porque va a sonar como una Y, ¿cierto? Como la Y que utilizamos en inglés. University. ¿Listo? Entonces, a potato, a hotel, a university. En el caso de la forma an del artículo indefinido o indeterminado, entonces nos vamos a fijar en que la palabra siguiente tenga un sonido de vocal. Entonces tenemos, por ejemplo, an onion, una cebolla, an hour, una hora, an umbrella. En este caso tenemos acá una palabra que inicia con consonante, pero que esa consonante no tiene sonido. Por lo tanto, entonces vamos a decir que esto tiene un sonido de vocal, an hour. En este caso, miren que es diferente a lo que veíamos en university, porque en este caso, aunque sí tenemos una U y esa U tiene sonido de vocal, an umbrella, diferente a la U en esta palabra que tiene sonido de consonante, a university, an umbrella. Miren que sería complicado decir o sonaría más feíto decir an university, ¿sí? O decir a hour, a onion, ¿sí? Miren que no suena fluido, entonces en ese caso, por eso hacemos esta diferenciación, ¿cierto? Utilizamos a si el sonido de la palabra que va después comienza con sonido de consonante y usamos an si el sustantivo que va después comienza con un sonido de vocal. Recuerden que entonces ahí nos fijamos en el sonido, ¿listo? Muy bien. Miren que acá I need an eraser. tenemos estas opciones que nos permiten escuchar, ¿cierto? Escuchar la pronunciación. Muy bien. Ahora, cuando se va a hacer referencia de forma no específica a más de un sustantivo, podemos utilizar la palabra some, que hace las veces de unos o unas, ¿sí? Recordemos que a y an solamente nos sirve para el singular. ¿Listo? El singular. Aquí utilizamos en el artículo definido, the, este es para todos singulares y plurales, pero a y an solamente me va a servir para un o una. Bien, cuando entonces estemos hablando de sustantivos y nos estemos refiriendo a ellos de forma no específica, entonces podemos utilizar la palabra some, que es lo mismo que decir unos o unas, ¿cierto? O es, digamos que la traducción de unos o unas.
También podríamos decir que es como decir algunos o algunas. Entonces miremos acá los ejemplos. Some potatoes, some hotels, some universities, some onions, some hours, some umbrellas, unas papas, unos hoteles, unas universidades, unas cebollas, unas horas, unas sombrillas. Miremos este ejemplo. I need a book and some sheets. Necesito un libro y algunas o unas hojas. ¿Bien? Muy bien. Dentro de los sustantivos, que como lo dijimos antes, son palabras que nos sirven para nombrar algo, tenemos los sustantivos comunes y los propios. Entonces, por ejemplo, como decimos que pueden nombrar algo, ese algo también podría ser una persona. Por ejemplo, William Smith. Una cosa como computer o computador, un animal como un cat, un gato o gata, un lugar como Rome, Roma, una cualidad como opacity o opacidad, una idea como love, amor, una actividad como natación, swimming, etc. ¿Bien? Entonces, en español, como ya lo dijimos antes, los sustantivos, algunos sustantivos tienen su forma femenina y masculina, por ejemplo, el gato, ¿cierto? Tenemos gato y gata y lo que hacemos pues es cambiar el final de la palabra para indicar que es masculino o femenino. En inglés no pasa esto, ¿cierto? Solamente vamos a utilizar la palabra cat para referirnos a cualquiera de los dos. ¿Bien? Hablamos entonces de que los sustantivos pueden ser sustantivos comunes o propios. Entonces, los sustantivos comunes son usados para nombrar personas, animales, lugares, cosas en general, sin ser específicos. Por ejemplo, man, cat, city, planet, mom, doctor, coach, ¿cierto? Decimos man y nos podemos referir a cualquier hombre, ¿cierto? Mientras que los sustantivos propios son usados para nombrar personas, animales, lugares, cosas en específico. Al igual que en español, en inglés los sustantivos propios se escriben con la primera letra en mayúscula. Entonces aquí decimos que estos son los nombres que les damos a las cosas. Entonces, podemos decir, por ejemplo, la palabra William, ¿sí? Que me está nombrando a un hombre, pero me lo está nombrando de manera específica, ¿cierto? A través de la palabra William. Cat, entonces ese gato se puede llamar Max, ¿sí? Entonces Max es el sustantivo propio con el que nombro a este gato o a esta gata. Rome, la palabra Rome, que me está nombrando una ciudad, ¿sí? Y Pluto, que me está nombrando el planeta Plutón, ¿cierto? Un planeta. Muy bien, entonces esto es los sustantivos propios. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que los sustantivos propios, tanto en inglés como en español, se escriben con mayúscula inicial, ¿sí? Y esto es muy importante porque esto nos ayuda a escribir mucho mejor. ¿Bien? Muy bien, entonces nos dice acá que a veces se puede hacer referencia a una persona no por su nombre, sino por su ocupación, su profesión, su título laboral o algún rol específico que desempeña. En esta situación, ese título se estaría usando como un caso vocativo, en inglés llamado nouns of address or vocatives, y ese sustantivo sería considerado un sustantivo propio, sin importar que bajo cualquier otra circunstancia sea un sustantivo común. Por ejemplo, la palabra mom, ¿sí? La palabra doctor, la palabra coach. ¿Bien? Muy bien. Entonces, cuando decimos sustantivo vocativo es el sustantivo con el que utilizamos para llamar, ¿cierto?, a una persona. Por ejemplo, cuando decimos, Mom, can you come with me to the doctor's office? ¿Sí? Entonces, miren que ahí estamos como nombrando o llamando, perdón, a la mamá. Mamá, puedes venir conmigo al consultorio del doctor. Cuando utilizamos el sustantivo de esa manera como vocativo, entonces vamos a utilizar esta coma, ¿sí? Esta coma que la utilizamos mucho, por ejemplo, al escribir cuando saludamos, por ejemplo, en un correo. Querido doctor, coma. Y continuamos el correo, ¿cierto? Porque lo estamos nombrando, lo estamos llamando. Bien, how are you doing, doctor? Miren que antes de nombrarlo, le ponemos una coma
¿Cómo está, doctor? Es un placer conocerlo. Es decir, como que lo separamos del resto utilizando comas. Ok, coach, I will follow your advice. Muy bien, entrenador, voy a seguir su consejo. ¿Listo? Muy bien. Basándose entonces en esta información que acabamos de ver, ustedes van a realizar allí en su plataforma esta actividad didáctica.